Bueno, hoy vamos de espejos y vamos sobre todo bueno, esto es lo que se puede ver también en cualquier país, cualquier ser humano en el mundo, en cualquier situación, en cualquier momento. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es, bueno, digamos que cuando se hablan de ciertos temas, bueno, pues sin duda hay muchos y muchas que molesta pues sobre todo escuchar lo que opinamos cada persona. Como digo, cada persona o cada ser humano es libre de pensar y creer en lo que quiera. Creo que cada ser humano pues también se tiene que aferrar a algo en la vida. Claro está, cada uno crea sus comunidades. Bueno, yo creo que la mayor comunidad es, sin duda, bueno, la familia, aunque a veces también se dice que la familia es algo que no se elige, sino es aquellas personas que te aportan aquello que necesitas en cada momento de la vida. Bueno, digamos que, bueno, sobre ciertos temas, pues escuchar la verdad a veces pues molesta a otras personas, pero son cosas que son evidentes, son cosas que se ven en el día a día. Y bueno, eh, sobre todo que el hambre en el mundo es algo que desde tiempos antiguos, bueno, hemos estado viendo desde que tenemos uso de razón, de asociaciones, ONGs, fundaciones, donde claramente ojalá llegue a ser 100% de lo que mucha gente dona a todos esos niños que pasan hambre, que, que no tienen, sobre todo. Ojalá, pero bueno, es evidente que el hambre es algo que siempre va a existir en el mundo, que siempre va a haber gente que muera de hambre, porque en parte es un negocio para mucha gente. Las guerras no se van a acabar nunca tampoco, porque es un negocio de armamento también para quienes venden y para quienes compran. Y es la realidad. Y a mucha gente pues parece que no les gusta tampoco escuchar la verdad y la realidad de lo que hay. Que cada uno puede ayudar y aportar su pequeño granito de arena en la forma que lo puede hacer, pues también es algo que cada ser humano es libre e independiente, como suelo decir yo, de hacer lo que quiera o gestionar también su tiempo o su economía o como lo quiera, bueno, en apoyo, en ayuda o como lo quiera hacer frente a cualquier cosa o situación de la vida. Digamos que sobre todo, digamos, el hambre de quienes lo sufren en el mundo, esa hambre que a veces pues es algo, como digo, que se sigue viendo aún hoy en día en el siglo XXI cada vez más, y bueno, yo creo que es algo que va a estar siempre ahí. Escuchar para muchas personas que es un negocio, para quienes, bueno, es algo que no quieren que se acabe. Digamos que para muchas personas el hambre en el mundo es un negocio, es algo que tampoco quieren que se acabe, es algo que, bueno, muchos se lucran del sufrimiento del ser humano en el mundo, del hambre que hay en el mundo, y es algo complicado de que acabe, porque detrás hay personas que manejan un dinero el cual nunca llega realmente a quienes lo necesitan, como los niños, que bueno, son los primeros que sufren todo eso, los niños y las mujeres, y que muchos se van a seguir lucrando, lo han hecho en un pasado, lo están haciendo en un presente y lo harán en un futuro. Por lo tanto, sigo confirmando que el hambre en el mundo va a seguir siendo un negocio para muchos y muchas. Va a ser una manera de lucrarse, digamos,
a través de esas donaciones, que realmente vemos que siguen muriendo gente en muchos países, muchas personas en el mundo de hambre, sobre todo niños. No es culpa nuestra, no es culpa de nadie, porque yo creo que cada uno ya tenemos nuestra propia lucha en la vida, nuestras propias preocupaciones, digamos, nuestras propias preocupaciones, nunca mejor dicho. Podemos ser empáticos, podemos ser, apoyar y ayudar en la forma que cada uno podamos o sintamos que lo tenemos que hacer, pero digamos que la culpa la tienen los que gobiernan esos países. Creo que lo he dicho en otras veces que he subido cosas, sigo pensando lo mismo, que la culpa la tienen los que gobiernan esos países porque reciben grandes sumas de dinero de otros países, de apoyos económicos para ayudar, para paliar esas necesidades de quienes más lo necesitan, sobre todo los niños, pero realmente ese dinero y esas ayudas no llega a la gente, no llega a la gente del pueblo, no llega a su gente, no llega a quienes realmente lo necesitan. Y es algo que estamos viendo y es algo que va a seguir siempre. Es algo que, por mucho que otros países den mucho dinero en ayudas, esas ayudas realmente no llegan. Esas ayudas se las quedan los que gobiernan esos países para otras cosas o para darse, como muchos de ellos vemos, la gran vida, para no vivir ni siquiera dentro de esos países donde está su gente e invertirlo en su gente, para gastárselo en ellos, en sus caprichos, en sus cosas, y lo hemos visto en un pasado, lo estamos viendo en un presente y lo veremos pues más adelante. Digamos que cada persona aporte su pequeño grano de arena en la forma que lo crea que lo tiene que hacer o pueda hacerlo. Mucha gente también lo hará, supongo, esta gente que suele tener, como yo suelo decir a veces, mucho dinero en abundancia, pues a lo mejor lo hacen también para que les desgrave a la hora de hacer la declaración de la renta, que ganan muchos millones sobre todo, o que lo hacen también pues para un poco limpiar un poco, digamos, esa conciencia de que viven unas vidas esplendorosas a tutiplén, gastan a todo tren y digamos pues que a veces pues harán esas donaciones pues también para limpiar un poco pues ese ego de esas vidas que tienen tan espléndidas, digamos, pero que realmente el hambre en el mundo seguirá siendo un negocio para muchos, para muchas personas que se lucran de ese hambre en el mundo, de esas muertes de vidas inocentes, de que reciben ayudas de otros países pero realmente no llegan esas ayudas a quien lo necesitan, sino que esas ayudas posiblemente quedan en el camino, se las gastan en armamento, se las gastan en otras cosas y los niños sobre todo van a seguir muriendo de hambre, van a seguir pasando calamidad. Y es lamentable decirlo para mí, porque es lamentable decirlo, porque es un negocio y digamos que se les utiliza a ellos, digamos, como ese escudo para pedir, sobre todo para pedir en muchos países esas ayudas que nunca les llegan. Ojalá les llegaran. Yo siempre lo he dicho, ojalá el 100% de lo que se dona, tanto los que donan otros países en ayudas, de lo que dona la gente, ojalá el 100% les llegase a esas criaturas que lo necesitan, ojalá, porque digamos que ese sería, pues yo pienso que mi mayor deseo, fijaros lo que os digo, porque hay gente que a veces habla sin saber, habla sin conocer y es lamentable a veces como también el lavado de cerebro que les hacen, simplemente pues para sacarles sus propios recursos, los que necesitan para vivir
y es un lavado de cerebro que les hacen, pero bueno, yo digo que cada persona pues también usa sus recursos como quiere, los comparte como quiere y bueno, realmente, como digo muchas veces, cada uno necesita aferrarse a algo en la vida, bueno, siempre que sea bueno, positivo, que no haga daño a nadie, bueno, cada cual se puede aferrar a aquello que sienta que necesita o quiere, pero sobre todo sin intentar convencer a los demás. Creo que cada uno ya sabemos en la forma que hacemos las cosas, en la forma que podemos apoyar, en la forma que podemos ayudar, en, en, en cada paso que damos y bueno, yo creo que cada persona es consciente también de cómo lo hace o cómo lo tiene que hacer o bueno, o a lo que se aferra. Pero sobre todo eh, yo voy a seguir sin entender, bueno, por qué en muchos países, bueno, la natalidad es algo que no es controlada, aunque es algo difícil de controlar, claro está, donde por desgracia muchas mujeres son violadas en contra de su voluntad, donde a muchas mujeres también se les obliga a tener muchos hijos, no pueden decidir ni elegir y, y sobre todo, bueno, que no tengan luego cómo mantener a esas criaturas, porque no dejo de ver países donde solo se ven niños, 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 donde es niños, pero donde no tienen recursos para vivir, no tienen recursos para hacer una vida de niños, de ir a la escuela, de poder sobrevivir, pero también es culpa de los que gobiernan esos países. No es culpa de nadie, sino culpa de los que gobiernan esos países. Hay países donde hay leyes que las mujeres son las peores valoradas, donde las mujeres son obligadas a tener muchos hijos, donde las mujeres no tienen voz ni voto, donde el control de natalidad es cero, o sea, vienen los hijos al mundo y da igual luego cómo acaben, si no hay para mantenerlos, si tienen que estar, bueno, si mueren de hambre, si tienen que vivir todo un horror de una guerra, bueno, tantas cosas como yo a veces digo en lo que suelo subir a veces, que no son justas, no son justas para la infancia, no son justas para los niños, no son justas para la adolescencia, pero los principales culpables son los que gobiernan esos países. Realmente, ¿qué hacen con ese dinero que aportan otros países? Aportan cantidades de dinero, sumas de dinero muy grandes, para ayudar a lo que es la infancia, para ayudar al desarrollo de esos países, pero ese dinero se queda en el camino, ese dinero lo usan para armamento, ese dinero lo usan los que gobiernan esos países para darse la gran vida, para gastárselo en ellos, pero realmente al pueblo no llega nada. Es seguir utilizando a la infancia, seguir utilizando a los niños, seguir utilizando ese hambre, esas muertes por hambre aún hoy en el siglo XXI, que sigan muriendo niños de hambre en el mundo, algo que va a seguir siendo en un futuro, porque muchos se lucran de ello y es un negocio. Como digo, ojalá no lo fuera, ojalá el 100% de esas ayudas llegasen realmente a quienes las necesitan. Y sobre todo, las Naciones Unidas, en principio no sé para qué se crearon, porque no hacen nada. Las Naciones Unidas, primero, ni protegen a la infancia, ni protegen todo lo que está sucediendo en el mundo, ni son capaces de evitar crueldades que estamos viendo en el mundo contra la infancia, guerras que estamos viendo que no sirven para nada en el mundo, las cuales está muriendo mucha gente inocente, entre ellas, vuelvo a repetir, mujeres y niños, porque digamos que siempre son los más perjudicados en todo eso, tanto en
en el mundo donde se pasa esa calamidad, donde no les llegan esas ayudas, señores, no nos equivoquemos. Los gobiernos dan cantidades de dinero a esos países. Todos los países dan dinero a esos países, sea el país que sea, pero realmente ese dinero no les llega a la gente que lo necesita. No les llega. Pocos países habrán, o pocos gobernantes habrán, que sean decentes, que aporten esas ayudas realmente para el pueblo, para quien lo necesita, porque a verlos los hay, como se suele decir, y esas ayudas pues llegan realmente a quien lo necesita. Bueno, como he dicho, a veces decir la verdad a muchos o a muchas no gusta, pero es la realidad. El hambre en el mundo, las muertes de muchas vidas inocentes, sobre todo de niños, es así. Es algo de lo que se lucran muchos y muchas, como el tráfico de personas, como tantas cosas que estamos viendo en el siglo XXI que se están dando, que es como volver a los tiempos de antes, es como volver a vivir, a dejar que todo eso se esté llevando a cabo, sobre todo las Naciones Unidas. Sigo diciendo que no entiendo por qué se creó eso si no sirve para nada, no hacen nada, realmente no aportan nada al mundo. Realmente las Naciones Unidas deberían de defender los derechos de los niños, de la infancia, para que no mueran de hambre, para que no mueran en las guerras, para que no sufran, para que puedan tener una vida normal y corriente dentro de lo que cabe, de lo que estén viviendo como cada niño. Y sin embargo, seguimos viendo todo eso en el siglo XXI. En un futuro yo creo que será todavía peor. Ya no sé si lo veremos nosotros o bueno, los que estamos aquí, yo creo que ya es bastante lo que estamos viendo en el mundo, pero las generaciones que se quedan, sabrá Dios lo que les tocará ver y vivir, porque desde luego nada bueno en el mundo, donde hay líderes del mundo que se les consiente, hablo por las Naciones Unidas, que les consienten hacer lo que quieran en el mundo, que se les consiente todo, que no se les pone un alto, que es como que vale a todo. Y creo que, bueno, algo se supone que debería de cambiar algo en el mundo, bueno, en el siglo XXI, que parece que se debería de ir avanzando y sin embargo el mundo va retrocediendo hacia atrás, y donde el mundo desde luego no en muchos países del mundo sigue sin progresar hacia adelante, y donde se siguen viendo guerras, se sigue viendo destrucción, se sigue viendo a ver quién tiene más poder, a ver quién puede quedarse con más todavía. Seguimos viendo cómo mueren niños de hambre y seguimos viendo tantas cosas injustas. Y bueno, es decir que a muchos molesta escuchar que el hambre en el mundo es algo que ojalá es algo que se acabase, ojalá que fuese algo que muchos no se lucrasen de todo eso, pero digamos que no es así, es algo que va a seguir ahí, es algo que no va a acabar, es algo que ojalá esas ayudas les llegase al 100% a todas estas personas que lo necesitan, tanto los que sufren una guerra, tanto los niños que mueren de hambre, tantas cosas que seguimos viendo en el mundo, y que bueno, que cada uno puede ayudar en la forma que crea que puede hacerlo, en la forma que puede apoyar, ayudar, compartir. Digamos que esto también es meditación con los ángeles, es junto a los ángeles también, junto a estas ventanas donde cualquier ser humano en cualquier momento se puede ver viviendo una situación así en el mundo, porque digamos que nadie
nadie en el mundo, ningún país está libre de vivir algo así, pero siempre por el egoísmo de los que mandan en otros países, porque estamos viendo que muchos que mandan en otros países lo único que hacen es saber hacer guerras, es seguir matando gente inocente, es no hacer nada por su país, no hacer nada por su gente, recoger las ayudas de otros países para invertirlas en armamento, pero no en el pueblo, en llevarles esa comida que necesitan, en aquello que necesitan. Y es algo que es la verdad, simplemente es la verdad, pero que muchos no quieren verla, no quieren escucharla, tienen ahí esa venda en los ojos, como que piensan que realmente el hambre en el mundo en algún momento será algo que acabará, el hambre de tantas personitas inocentes que están muriendo de hambre, que eso sí que es lamentable, que muchos que gobiernan esos países permitan todo eso, se siga llevando todo eso a cabo. Las Naciones Unidas no hagan nada. Para mí las Naciones Unidas, yo creo que realmente son señores que están ahí sentados de cada país y no hacen nada. Les importa poco o nada lo que esté sucediendo en el mundo, la gente que esté muriendo, los inocentes que estén muriendo. Creo que no les importa nada. Creo que lo he dicho otras veces y lo seguiré diciendo las veces que haga falta. Pero lo más lamentable para mí es que el hambre de muchos niños o niñas en el mundo pues se utilice pues posiblemente para que muchas personas se lucren de ello, muchas personas digamos no les llegue ni siquiera el 100% de lo que les debería de llegar, porque todo ese dinero se queda en el camino, todo ese dinero pasa por diferentes manos, todo ese dinero que se gestiona, que se dona, que dan muchos países, ese dinero, digamos que lamentablemente pues no llega a su destino, no llega realmente donde tiene que llegar. Ojalá llegase, ojalá. Como digo, mi mayor deseo sería que ver que un día no se hablase de niños que mueren de hambre en el mundo, o de guerras estúpidas como estamos viendo entre pueblos, porque son guerras entre pueblos que son hermanos, y siguen habiendo guerras, siguen matándose en unos a otros, siguen sin llegar a acuerdos, siguen muriendo mujeres y niños, y es algo que es un negocio. Tanto la guerra como el hambre es un negocio para que otros se lucren, pero realmente nunca llega esas ayudas a quienes las necesitan. Ojalá llegasen realmente esas ayudas, que no quedasen en el camino, que no fuesen desviadas hacia otro lugar, que esas ayudas, ojalá. Bueno, como digo, cada uno es libre de dar sus apoyos como pueda o quiera o desee, de ayudar en la forma que quiera o pueda, porque cada uno puede ayudar en la forma que sienta que lo tiene que hacer o en la forma que pueda. Y bueno, y realmente pues aquí los mayores perjudicados siempre van a ser esos niños, como digo, que mueren de hambre, esas mujeres que son violadas, que son obligadas a tener hijos, un montón de hijos, aún sin quererlos, porque muchas veces no decidirán tenerlos ellas, sino porque son obligadas también a tener muchos hijos, y bueno, y muchas otras pues como he dicho antes, porque son violadas, porque tampoco tienen la manera de defenderse o de decidir también lo que quieren y lo que no quieren, porque como digo, en muchos países las mujeres no tienen voz ni voto, ni pueden decidir. Y bueno, es lo que seguimos viendo en el mundo, lo que seguiremos viendo, porque para nada las Naciones Unidas va a hacer nada. La Unión Europea tampoco creo que haga mucho o esté haciendo mucho tampoco, por muchas cosas que estamos viendo. Y bueno, es lo que hay, la realidad,
y que a muchos y a muchas molesta a veces escuchar. Bueno, cada uno es libre también de aferrarse a lo que quiera, a lo que necesite en su vida. Todo ser humano necesita aferrarse a algo en la vida. Bueno, aquello que siente que también que es una parte importante de su vida, o quizás lo más importante. Y luego, pues empáticos, pues por supuesto, todos, porque yo igual soy empática con muchas cosas que están sucediendo en el mundo, con muchas cosas que estamos viendo, apoyo a mi manera, como puedo, en la forma que puedo, pero pienso que los principales culpables son los que gobiernan esos países. Nadie es culpable de lo que está sucediendo en los países, sino los que gobiernan esos países, los que mandan en esos países, son los principales culpables de lo que pasa a su pueblo, de lo que está sucediéndole a su pueblo, de los niños que mueren de hambre, de las guerras, de que ese dinero nunca les llegue, de que ese dinero se quede en el camino, ese dinero se use para armamento, ese dinero no se use para esa comida que necesitan esos niños y tantas cosas que estamos viendo que, bueno, que ojalá, como digo, ojalá, porque ese sería mi mayor deseo, como he dicho, que todo eso, bueno, pues los que gobiernan los países supieran gestionarlo, las Naciones Unidas también hicieran algo, porque supongo que esos señores también estarán cobrando ahí grandes cantidades de dinero, que están sentados en una mesa y realmente no gestionan nada, ni hacen nada, ni realmente nada de nada. O sea, es lo que vemos, yo creo que ya aporto con mi apoyo, con mi energía, porque quiero recordar también que con estos mensajes, aunque me sean también compartidos, ayudados por los ángeles en esta meditación para compartir con vosotros y vosotras, también se gasta mucha energía mía propia, mi energía, que a veces también pues la necesito yo para mí, para mi salud, para mi bienestar, y sin embargo es algo que decido compartir con vosotros y vosotras también. Es algo también a través de mis mensajes de los ángeles con la meditación, es algo que comparto también con vosotros y vosotras, es algo que es la forma de apoyo, de ayuda, de que en parte a mí me aporta quizás aquello que necesito en ese momento, pero también a cada uno de vosotros y vosotras, pues es en cada momento dado que podáis necesitar alguno de estos mensajes os pueda aportar esa ayuda que necesitáis o esa guía. Bueno, como digo, cada uno apoya en lo que cree que debe de hacerlo, cada uno bueno, pues aporta ese pequeño granito de arena en aquello que siente que tiene que hacerlo, pero bueno, también hay que oír, como yo digo, los diferentes puntos de vista, no intentar, bueno, respetarlos también, no intentar convencer a nadie, porque realmente tampoco hay que convencer a nadie de aquello que cada uno decida hacer, pero sí que hay que decir la verdad, y la verdad pues a veces molesta. Esa verdad que se suele decir, pues molesta, la verdad de muchas cosas que son evidentes y bueno, bueno, es algo que está ahí. El hambre es algo que no va a acabar, porque es un negocio del cual se lucra mucha gente. Es algo que digamos que mucha gente lo hace ya de por sí, pues como muchos lo harán, porque les llegará así esas ayudas, porque como digo, yo sí que desearía que esas ayudas llegaran, pero muchos lo hacen pues porque se lucran realmente. Bueno, este es el mensaje de meditación, es mensaje de sanando a la humanidad a través de los ángeles, sanando a todos estos gobernantes para que un día quizás en las Naciones Unidas se puedan sentar realmente a trabajar por la paz,
a trabajar por solucionar todo ese sufrimiento que está llevando a cabo la infancia en el mundo, sentarse realmente a trabajar por los derechos de la infancia, los derechos de las mujeres, los derechos de ese sufrimiento innecesario que hay en el mundo, las Naciones Unidas realmente que trabajen por ello, que realmente que se impliquen por ello, que no sean solo palabras cuando se sientan. Ellos, que, si os dais cuenta, ellos son los que... Hay gente que tiene un poder inmenso, un poder muy grande, que puede cambiar tantas cosas en el mundo, que puede hacer tantas cosas buenas, gestionar tantas cosas. Daros cuenta de lo que os digo, con todo lo que posee también, con todo lo que posee gente multimillonaria, como, os voy a poner un ejemplo, como el Elon Musk, multimillonarios, acabaría el hambre en el mundo. Daros cuenta de lo que os digo. Son gente multimillonaria, gente que ya no sabe en qué gastar el dinero porque realmente tienen toda clase de lujos y bueno, realmente lo vengo a decir porque está tan descompensado el mundo, está tan descompensado todo. Las Naciones Unidas, supongo que también habrá gente en esos sillones que sea gente que esté bien situada económicamente, gente que podría hacer tantas cosas por la infancia, tantas cosas por los países, evitar guerras, evitar conflictos, tantas cosas que se podrían hacer y sin embargo no hacen nada. No hacen nada. Estamos viendo que al día de hoy, en el siglo XXI, no hacen nada. Ni las Naciones Unidas, ni la Unión Europea, digamos que realmente no están gestionando nada, no hacen nada. Y son personas que tienen el poder en sus manos de cambiar tantas cosas en el mundo y no lo hacen, no les interesa o no quieren, o quizás muchos de ellos o muchas de ellas, pues bueno, muchos, sobre todo hombres, pues tengan miedo también de perder quizás ese gran negocio que puedan tener en sus vidas. Y bueno, yo pienso que también es una meditación a través de los ángeles en sanando a la humanidad. Realmente esos líderes del mundo que pueden cambiar tantas cosas, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué? Tienen el poder, tienen las herramientas, tienen el dinero. ¿Por qué no lo hacen? Sería importante también que se plantearan el por qué siguen permitiendo tantas cosas en el mundo, el por qué no evitan, sino que al contrario lo siguen permitiendo. Bueno, vamos a dar las gracias a mis maravillosos ángeles de Sanando a la Humanidad. Estos maravillosos ángeles es una meditación en estos maravillosos espejos de la vida, espejos de que cualquier país se puede ver, digamos, sumergido en una guerra, en conflictos armados, en catástrofes, en situaciones así de las que está viviendo, pues están viviendo muchas personas en el mundo, sobre todo la infancia, y que en estos espejos sobre todo se deben de mirar los líderes del mundo, aquellos que tienen ese poder para cambiar tantas cosas en el mundo y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Yo les preguntaría que por qué no lo hacen. Cambiar tantas cosas en el mundo para mejor, sobre todo para mejor para sus países, para mejor para la infancia de sus países, para las mujeres de sus países, que tantas cosas que podrían cambiar a mejor y sin embargo no lo hacen. Digamos que es algo que seguimos viendo y yo creo que vamos sobre todo porque la vida está llena de injusticias, con todos en general, hasta incluso para los que subimos estos vídeos, a veces la vida está llena de muchas injusticias, de cosas injustas. Y bueno, y sobre todo pues tenemos que seguir hacia adelante en la vida con fuerza, con optimismo, pero sí, hay cosas injustas, injusticias y es lo que hay, es digamos
vamos a seguir sobre todo pues avanzando hacia adelante en la forma que creamos que lo tenemos que hacer, en la forma que sintamos que lo tenemos que hacer, sobre todo. Y bueno, es decir que, bueno, que la vida, pues sobre todo a estos gobernantes, la vida de muchas personas en sus países la pueden cambiar a mejor totalmente, es lo que yo les diría. Gracias, mis maravillosos ángeles, por ayudarme a dar este mensaje. Sobre todo, siempre son mensajes de meditación de los ángeles, bueno, pues para quienes, digamos, lo necesiten sobre todo. Gracias por este mensaje, mis maravillosos ángeles de Sanando a la Humanidad.